Segunda Samuel, capítulo 24, versículos 22 al 25. Estoy cambiando un poco el orden de la prédica. Cuando ofrecemos algo que no cuesta nada, sería una ofrenda que, el título de esa prédica es una ofrenda, no es aquella ofrenda podrida. ¿Cuál era el domingo pasado? Ofrenda podrida. Hoy sería una ofrenda sin valor, porque no me cuesta nada. Diferente que la podrida, pero todo mal. Con la podrida estaba todo mal. Pero alguna puede haber que no está podrida, pero no tiene valor. El rey David estaba orando, como nosotros vinimos a orar hoy, pidiendo, clamando, porque hay una situación catastrófica en un capítulo de la Biblia que es muy difícil, muy conflictivo, muy raro, pero está ahí. Había una situación muy dramática. Dios estaba permitiendo un ataque al pueblo por una situación muy particular de algo que había mandado hacer el rey David. En la oración, David recibe instrucciones de hacer su oración en forma de ofrenda a Dios, en un lugar especial que él determinó, en las tierras que pertenecían a un tal Arauna, se llamaba este hombre, como si fuera González, Juan Pérez, se llamaba Arauna. Y Dios iba entonces a restaurar la situación, iba a actuar en respuesta a la oración de David a través de ese sacrificio que Dios le estaba pidiendo. Entonces, 2 Samuel, mientras estamos de pie, lo vamos a leer. 24, 22, 23 y 25. Capítulo 24, desde el versículo 22. Tómelo, mi señor el rey, y úselo como usted quiera, le respondió Arauna a David, porque Dios le había dicho que hiciera un sacrificio en un lugar determinado, pero ese lugar le pertenecía a un hombre, era privado, era particular, pero el rey va ahí y Arauna se tira postrado. Vino el rey a mi campo, ¿qué querrá el rey? Y el rey le dice, quiero comprar tu campo, tengo que hacer algo acá para Dios. Ay, señor rey, le dice, señor rey, tómelo, úselo como usted quiera. Aquí hay bueyes para la ofrenda quemada, se los regalaba él. Y pudo usar los tablones de trillar y los yugos de los bueyes, como todo le daba, como leña, es el rey. Era para Dios, como un fuego sobre el altar. ¿Qué cosa, no? Le daré todo a usted, su majestad, y que el Señor su Dios acepte su sacrificio. Pero el rey le respondió a Arauna esta canción. No, insisto en comprarlo. No le presentaré ofrendas quemadas a Dios, holocausto, dice en otra versión, al Señor mi Dios, que no me hayan costado nada. No le voy a dar a Dios una ofrenda que no me costó nada, que no tiene valor. Es peor que regalar algo que te regalaron, pero bueno, hasta eso puede tener un valor determinado. De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo David por la tierra, por lo que pasaba, y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. ¿Hubiera contestado Dios la oración de David si él no hubiera obedecido a Dios en lo que él le pidió? Dios le dijo específicamente, bueno, si querés, esta oración va a servir si haces tal cosa. ¿Hubiera contestado Dios si esa ofrenda hubiera sido gratis? Hubiera sido la ofrenda de otro, no la de él, que era el que estaba orando. Arauna tenía derecho de hacer una ofrenda, a donar lo suyo, pero David tenía que hacer su parte. Ofrenda sin valor. Oramos. Yo no sé cuánto fuego hay en cada uno. Yo no sé. Yo no voy a intentar mostrar fuego gritando ni haciendo algún espamento, pero hay cosas que se destacan acá en esta palabra, ¿no? El valor, una de ellas es el valor de lo que ofrecemos entonces en el altar de oración. Como dijimos, David estaba orando, pidiendo a Dios que haga algo más allá de la culpa que sentía.
O Dios no requiere ni te pide tampoco, aunque todo es de Dios, y ya lo hemos visto en otras prédicas, que compres algo o pongas algo que te cueste dinero. Lo que hacemos lo hacemos por amor. Estábamos planteando el tema de ofrendar para la gente necesitada. Es algo voluntario. Dios no te pide eso para contestar una oración, para que realmente esa ofrenda, para que la ofrenda de tu corazón sea válida. Acá no pasa por la plata que podés tener, un valor. Él tuvo que pagar un terreno, David tuvo que hacer algunas cosas, pero no tenía que ver con los valores que tenía eso, sino con aquello que estaba pasando con David, porque sin ese primer paso todo eso no tendría sentido, ¿sí? Hoy en nuestra oración, nuestra adoración tiene que ver con nuestra vida rendida en obediencia a Dios en primer lugar, y en esa disposición de darle todo a Él. Dios, cuando hacemos esto, Dios nos recibe entonces nuestra oración y envía su ayuda. Mire lo que dice Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestra billetera, vuestra cuenta bancaria, sus dólares guardados en el colchón, sus joyas, que dice que presentéis vuestros cuerpos, tu vida, tu cuerpo, tu todo. Hoy la canción era muy fuerte. Yo le dije a Marcelo cuando me mandó las palabras, digo, Marcela, no sé si vamos a poder cantar esto, nos estamos comprometiendo, no sé, que como Pedro le dijo, yo, aunque me maten, te voy a servir. Después la primera cantó el gallo. Dios dice, presenté vuestros cuerpos, todo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora decimos, vamos a la reunión, pero yo recuerdo que de chicos decíamos, y todavía muchos lo dicen, ¿cómo íbamos a dónde? Al culto. Como la gente piensa que quizás somos de una secta, entonces ya no decimos, vamos al culto, porque a veces alguno puede pensar mal. Entonces vamos a la reunión, vamos a la iglesia, vamos al servicio, qué sé yo, le vamos poniendo nombres un poco más ayornados. Si usted cree que vino a darle culto a Dios, entonces hay un requisito. Nuestro culto, que es a Dios, implica algo, que es que presentemos nuestra vida entera en sacrificio a Dios, todo. Aún implica nuestro cuerpo. ¿Qué implica nuestro cuerpo? Lo que podemos hacer con el cuerpo, lo que podemos ganar como después para ofrendarlo. Nuestros labios son de nuestro cuerpo, nuestro corazón está en nuestro cuerpo, nuestras emociones tienen que ver con nuestra vida que implica nuestro cuerpo, nuestro oído, oír la palabra del Señor, nuestras manos, nuestros pies en obediencia a lo que el Señor diga. No se conformen a este siglo, al mundo, a lo que usted quiera poner ahí, que tiene muchas cosas en este significado, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi culto a Dios es decir, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Mi entrega a Dios, mi culto a Dios es entregarme de tal manera que no pueda entregarle unos pesos y me voy a casa, una canción y me voy, una prédica y me voy, un saludo al hermano, un tiempo de oración y me voy. Mi culto racional es entregarle todo. ¿De qué forma? Diciendo, Señor, acá estoy, ¿qué quieres que haga? Entonces, antes de para que Dios pueda escuchar tu oración hoy en una noche de oración, para que Dios pueda recibir esa alabanza, esa ofrenda y sea quemada y no sea un perfume feo, un olor feo, hay algo que en este caso se ejemplifica perfectamente. Lo más importante de lo que hizo David no fue los bueyes, no fue comprar el campo, fue hacer lo que hizo, lo que Dios
le dijo. El rey David estaba acostumbrado a decir: corran esa silla, y la corren. Yo para correr una silla tengo que hablar con la comisión directiva, con los pastores, con los acomodadores, con los hermanos de la alabanza, con los del coso, porque a ver si no estoy afectando a nadie. Pero el rey no. El rey decía: corran esa silla, y se corre. Estaba acostumbrado a mandar. Pero acá vemos el corazón de David, ese corazón que Dios mismo dijo que David tenía el corazón de acuerdo al corazón de Dios. En esa ofrenda que él trajo de bueyes, lo importante no era el buey, no era el costo del buey, no era lo importante el campo. Dios respondió a la oración de David, porque David hizo lo que Dios le decía. Porque obedeció lo que Dios le dijo. Dijo: David, ¿querés que realmente se pare esta catástrofe que está pasando, se detenga? Yo puedo hacer el milagro. Entonces ahí, en ese lugar hasta donde llegó esa catástrofe, parate ahí y hace una ofrenda como vos sabés que hay que hacer para Dios, y yo voy a hacer mi obra. Y David le creyó a Dios, aceptó lo que Dios le decía, hizo lo que Dios le dijo, puso lo que tenía que poner, pero sobre todas las cosas se humilló de tal manera para decir: Dios, tus palabras son órdenes. Heme aquí, Señor. Ese era el verdadero valor, y sigue siendo el verdadero valor de una ofrenda. Sin eso es una ofrenda sin valor. Y que decíamos en la canción, que también que se basa en esa palabra de David: yo no quiero darle a Dios algo que no vale nada, porque Él lo dio todo por mí. Y como dije antes, tal vez pensamos: pero yo pongo mi tiempo, pastor, cuántas horas invierto, mis talentos, lo que estudié, lo que me capacité, voy. Hoy ya estábamos con los hermanos en el hospital. Los hermanos van a los hospitales todos los sábados religiosamente, horas felices, evangelismo. Los chicos, los maestros, los que enseñan, los músicos, los líderes, hacemos mucho, pero no llegamos ni ahí. A lo más importante, el verdadero valor, el que tiene sentido para que mi oración sea aceptada por Dios y sea un perfume agradable que el Espíritu Santo va a encender, tiene que ver con que sea hecha la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es aquella en la que yo puedo decir: Señor, quiero estar en tu voluntad. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida? Sí, pastor, estoy llevando folletos. Te pregunto, ¿estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida? ¿Se está cumpliendo el propósito de Dios para tu vida, en tu casa, en tu manera de hablar, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, en la iglesia, en el ministerio? ¿Se está haciendo la voluntad de Dios para tu vida? ¿O vos elegís lo que haces? No, pastor, lo mío es trabajar con los niños. No me pida que cante en el culto ni en ningún lado. No me pida que ofrende, lo mío es música. No me pida que predique, porque lo mío es esto, es lo que yo quiero hacer. Es lo que a mí me gusta hacer. Me gusta estar en la cocina. Me gusta estar en el sonido. Pero menciono algunas cosas, pero usted sabe que necesito mencionar algunas, pero siempre quedan algunas afuera. Me gusta predicar y llegar a la gente. Me gusta a mí. ¿Estoy en la voluntad de Dios? Tal vez la voluntad de Dios es que no vayas a ningún lado, porque estés una hora en tu casa orando por los que sí van a otro país a evangelizar. O tal vez la voluntad de Dios sea, en este caso, que pongas una ofrenda para que puedan comprarse Biblias.
O tal vez la voluntad de Dios es que vayas a África a predicar. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Tal vez la voluntad de Dios es que estés en un grupo faro, porque es la voluntad de lo que Dios puso en los corazones de los pastores de la iglesia. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? La voluntad de Dios puede ser que estés ministrando en algún área. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? O estás viniendo acá a pedirle a Dios, y cuando Dios dice lo que Él quiere de vos, oídos sordos. Es una ofrenda sin valor. Por eso todo el valor agregado que podamos tener nosotros palidece al respecto de lo que realmente estamos hablando acá. Estar dispuestos a obedecer y poner nuestra voluntad en el altar, que es poner todo, como cantamos hasta nuestra vida, en referencia a las palabras proféticas del salmista David acerca de la venida de Cristo a la tierra para obtener nuestra redención. En Hebreos nos relata esas palabras que proféticamente dijo David. También en este caso dijo David, pero es otra cosa. Dice Hebreos 10, 5, 7, se refiere al Señor. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Jesús un día tomó el rollo y leyó las palabras también de Isaías. Él vino para sanar los quebrantados de corazón, para libertar a los cautivos. Tomó y se atribuyó esa palabra, como esta misma palabra. Él dijo un día: aquí estoy, vengo a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significaba hacer la voluntad de Dios? Vine a poner todo en el altar. ¿Qué fue todo para Jesús? ¿A qué estuvo dispuesto Jesús a cumplir la voluntad de Dios? ¿A poner unos pesos? ¿A poner 33 años de su vida, de su historia eterna? Él vino para entregarse entero hasta su cuerpo. Todo por mí, por vos. Él se puso en el altar como una ofrenda perfecta para que no haya más sacrificios como los bueyes y las ovejas, que no servían para mucho, era una simbología. Pero Él vino para pagar nuestra culpa con la sangre del Cordero Divino que era Él. Yo voy a hacer tu voluntad. ¿Se acuerda cuando Él oraba? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esa es la única ofrenda que tiene valor. Cuando lo pongo todo en el altar, cuando mi culto racional no es venir a estar un rato sentado o parado o cantar o ofrendar, cuando mi culto es poner mi obediencia en las manos de Dios, mi disposición a decir: Señor, lo que me pidas, como dijo David, me pediste eso, acá estoy. Dios pide nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra vida entera en sacrificio vivo. No significa que te tenés que morir quemado, significa entregarte vos como esa ofrenda viva que, encendida por el fuego del Espíritu Santo, hace un perfume agradable en la presencia de Dios. Dios está diciendo: miren ahí, mis hijos están poniendo todo en el altar. Están diciendo: Dios, estoy dispuesto a cumplir tu voluntad. Dios, ¿qué querés que haga? Y cuando nosotros decimos: Dios, ¿qué querés que haga?, Dios sabe lo que nosotros queremos que Él haga, y Él lo hace como lo hizo con David. Estamos sacrificando nuestra propia voluntad entonces en el altar de la oración cuando venimos a pedir a Dios.
O simplemente es más de nuestra voluntad en la que le pedimos a Dios para que haga las cosas de acuerdo a nuestra voluntad. ¿Cuánto estamos dispuestos a poner en el altar de oración? ¿Cuánto estamos dispuestos a poner en el altar de la oración cuando venimos a orar? Dios respondió la ofrenda de adoración, la oración de David, por su obediencia. ¿Estamos viviendo en obediencia a Dios? ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere de nosotros? ¿Estamos sacrificando nuestra propia voluntad para que la voluntad de Dios sea hecha? ¿O esperamos recibir lo que ponemos, lo que pedimos, lo que necesitamos sin poner nada de nuestra parte, o unos pesos o algún tiempo? Sería como una oración, una adoración sin valor. Como decía David, no me cuesta nada. En realidad vengo un rato a la iglesia, en realidad canto un poco, ofrendo un poco. Hermanos, eso se traduce, no me cuesta nada. Le dedico 1000 veces más tiempo a 3 millones de cosas más. Honestamente, esto que parece tanto, si lo pensás bien, no te está costando nada. Y para algunos es que vengan el domingo a la iglesia, como si hubieran entregado su vida en sacrificio en la cruz del Calvario. Porque es muy temprano, hermano, a las 10 de la mañana. Venir todos los domingos. Ay, no, pastor. Venir el miércoles. No, venir a ensayar. Venir a la cocina. Como si te colgaran cabeza abajo como el apóstol Pedro, porque ni siquiera quiso que lo colgaran como Jesús en la cruz. Lo pusieron en la cruz, lo pusieron cabeza abajo. Peor que eso. No me pida tanto. Venir a la iglesia 2 veces por semana. A la célula, pastor. No, pastor. Si vengo, Dios me tiene que bendecir tanto porque vengo, porque doy tanto. ¿Qué das? 2 horas, 3 horas, 40, 45 al trabajo, 8 por 7, bueno, lo que damos para dormir, lo que damos para mirar la tele, para ver internet, para mirar Facebook, para chusmear, para criticar, para ver, para escribir, para leer. 300 millones de mensajes de 300 grupos que todos te escriben, te mandan devocionales, te mandan de aquello y de aquello. No te queda tiempo para... ¿Y para Dios? No, yo doy mucho para Dios, voy a la iglesia. ¿Cuánto vale lo que pones en el altar? Que nos dice en Romanos, nuestro culto racional es entregar nuestra vida entera en sacrificio vivo para saber y hacer la voluntad de Dios para mi vida agradable y perfecta. No 2 horas, no 4, no 10, mi vida. Cuando David dijo, yo no voy a darle a Dios lo que no me cuesta. Lo que él pagó por eso está bien. David era el rey. Era mucho lo que pagó por el terreno, por los bueyes, por todo. Pero él podía haber aceptado gratis, pero él dijo, no. Esto es mío. Y Dios me pidió a mí. Y yo tengo que hacerlo yo. ¿Qué te pide Dios a vos? Y no estoy diciendo lo que a vos te gusta, te parece o lo que pensás. ¿Qué te pide Dios a vos? Si ponemos todo en el altar desde la obediencia, Dios está dispuesto a hacer su parte. Si no, sería como una ofrenda, oración, adoración sin valor alguno, como si no hubiera nada en el altar. Nuestra vida puesta en el altar de la obediencia, ardiendo con el fuego del Espíritu Santo de Dios, es aquello que produce un perfume agradable. Entreguemos hoy todo en el altar de nuestra adoración. Y Dios se encargará de darnos su bendición, aquello que Él sabe que nosotros vinimos a pedir hoy. Si quiere ni se lo diga porque Él sabe, pero Él pide que lo digamos para que demostremos nuestra fe.
Dios, necesito que detengas al enemigo que está avanzando sobre mi familia, sobre la iglesia, sobre mi trabajo, sobre mi negocio. David estaba diciendo, por favor, que se detenga la plaga, que se detenga ese ataque que venía del cielo, porque era un tema, como dije, muy difícil. Dios, por favor, necesito que hagas un milagro. Y Dios te mira y dice, estás en el altar de las ofrendas pidiendo una oración, pero en ese altar, ¿qué hay? ¿Hay algo o no hay nada? Que haya algo significa que un verdadero sacrificio es todo lo que soy. Él tiene poder para ayudarnos, Él tiene poder para hacer ese milagro, Él tiene poder para responder a tu plegaria, para la gloria de Dios, para que se vea la gloria de Dios. Y igual que lo que hizo Dios con David, detuvo las cosas. Dios sigue queriendo bendecir a la iglesia, sigue queriendo bendecir a los suyos, a usted y a mí, porque es un Dios de milagros. Vamos a estar de pie.